Muchas gracias, compañeros. Escucha. Les agradezco mucho la confirmación. Creo que estamos ya suficientes estudiantes. Únicamente para iniciar la clase voy a... Perfecto. Pues como les decía, bienvenidos todas y todos a esta segunda clase de Derecho Tributario. Vamos a estar desarrollando en los próximos minutos la continuación de la introducción a la cátedra que ya practicábamos el lunes anterior, ¿sí? Pues con el propósito de ir generando conceptos básicos y mínimos comunes para poder ir conociendo la materia y así poder entender posteriormente sus instituciones, sus normas sustantivas y sus normas procedimentales, ¿no? Entonces, si hay alguna duda sobre la clase anterior, pues la pueden formular en este momento y, o si no, pues pueden escribirle en WhatsApp, perdón, en el chat ahorita de la clase, o si no, pues posteriormente en WhatsApp o en el correo electrónico para yo poder irla abordando, ¿ok? Entonces, pues creo que nos tenemos que ubicar, ¿verdad? El derecho tributario responde a una realidad social y a una realidad de poder, ¿sí? Las decisiones políticas son ejercicio de poder, ¿ok? Como lo vimos en teoría del Estado, nosotros pasamos de un estado de naturaleza a crear normas que nos autorregulan como sociedades y hemos decidido pues delegar el poder que reside en cada uno de nosotros, esa parte del poder soberano, en un conjunto de instituciones. Estas instituciones a su vez integradas por personas directamente electas por nosotros y tienen la responsabilidad justamente de tomar decisiones de poder. Y pues una de las decisiones de poder más importantes que toman estas personas son decisiones de política económica, ¿verdad? Y dentro de la política económica tenemos a la política fiscal, que es aquellas decisiones relacionadas con el gasto público y con la captación de recursos por parte de la producción nacional, por parte de estas instituciones, a efecto de financiar el funcionamiento de las mismas para la prestación de bienes y servicios a la sociedad. ¿Ok? Entonces, pues en resumen, eso es lo que platicamos en la clase anterior. Y conversábamos sobre que el derecho tributario, entonces, ¿verdad? Ya ante esa realidad político-social, pues nosotros lo que damos son normas. Normas para la recaudación y la gestión de los ingresos del Estado, ¿sí? Sin el derecho tributación, ejecución y evaluación de políticas fiscales, ¿sí? Toda vez de que es la que nos fija las normas sustantivas y los criterios, y los procedimientos para, en este caso, llevar la labor de la política fiscal. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, si tenemos alguna duda, por favor, manifestármela, ¿verdad? Toda vez de que dentro de la economía nacional, esta política fiscal como herramienta de gobierno, ¿sí? Tiene objetivos macroeconómicos, esto quiere decir el nivel macro de la economía, el total de la economía del país, ¿verdad? Que su común, ¿verdad? Un concepto que casi todos ustedes están relacionados, ¿verdad? Que es la sumatoria total
en bienes y servicios a lo largo del, ¿sí? Entonces, ese indicador, que no es el único, ¿verdad? Y hay otros que miden no solo la producción de bienes y servicios, sino también cómo se distribuye esto en la sociedad y por a cuánto le toca a cada uno y cómo se mejora o no las condiciones de vida de nosotros. En este caso, pues, la política fiscal y el derecho tributario como tal, ¿no? Están relacionados con ello, así como, pues, los objetivos, lógicamente, por los cuales nosotros nos organizamos en sociedad, que es mejorar las condiciones de vida de la gente. Al final, la recaudación de impuestos no es más que una herramienta de redistribución de la riqueza por excelencia, ¿sí? Nosotros le estamos quitando el dinero a las personas que producen para justamente devolver, no con los que yo he pagado bienes y servicios, que se prioricen pues determinadas áreas de la sociedad, a efecto que todas y todos podamos vivir en un bienestar, sino, o por lo menos en un bienestar mínimo, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que si yo pago más impuestos, a mí me van a construir las mejores carreteras o solo a mí me van a dar las distintas ayudas e intervenciones sociales, eh, etcétera, ¿no? Sino que si ustedes se dan cuenta, la recaudación tributaria tiene justamente como ese fin, ¿no? Que los recursos ingresen a las cuentas del Estado a efecto de, pues, mejorar la producción de bienes y servicios para todas y todos en la medida de lo posible, ¿no? Claro está. No, no tenemos un Estado superhéroe que, que nos cumpla todas las necesidades y nosotros no tengamos que hacer nada, ¿no? Claro está que en la medida de lo posible se van alcanzando esos objetivos de bienestar, ¿no? Y también los criterios, que esos también son políticos, por eso es muy importante los políticos a los que nosotros elegimos, porque también son ellos los que deciden en qué y cómo gastárselo, ¿no? Si tenemos políticos que obviamente los recursos no alcanzan para todo, entonces se debe priorizar, ¿no? Se debe priorizar la construcción de carreteras o la construcción de escuelas, ¿me entienden? Las decisiones de cómo se utilizan los tributos son una decisión política por excelencia, ¿sí? Toda vez de que las necesidades de una población son infinitas, ¿no? Pero los recursos son finitos. Entonces debemos saber dónde y hacia qué objetivos nos orientan el gasto, ¿no? Y todas estas decisiones, todo este conjunto de decisiones políticas de qué es lo que hace el Estado con el dinero que le ingresa, cómo lo gasta, entra de gobierno por excelencia, eh, más importante para regular su funcionamiento y la redistribución de riqueza, como lo es el presupuesto, ¿sí? El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Inclusive en Guatemala hay normas de rango constitucional que regulan esta materia, ¿sí? Vamos a ir conociendo más a profundidad, más adelante, ¿verdad? Los elementos del presupuesto y cómo se relaciona con lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, dentro de los objetivos de la política fiscal, y aquí me ayuda la presentación, de conformidad con las fuentes consultadas, prácticamente son cuatro, ¿sí? Nosotros perseguimos cuatro objetivos cuando tomamos decisiones de política fiscal. Primero, lograr una
estabilización económica del país, ¿sí? Recuerden ustedes que no hay país sin crisis económica. Depende de factores internos, pero también depende de factores externos, ¿no? Un práctico al día de hoy es los efectos. Estamos en Medio Oriente, entiendo que se desarrolló de la gasolina y estos costos lo hagamos por satisfacer nuestras necesidades de consumo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, eh, pues lógicamente, por ejemplo, los costos de la gasolina hacen que nosotros decidamos si hacer em, determinado viaje, ¿sí? O hacer dado, determinado traslado, ¿verdad? Les decía yo en broma en la clase anterior, yo decido a cuántas parejas invito, ¿verdad? Si puedo darme el lujo de tener una, o algunos compañeros pues podrán tener dos o más. Entonces, todos este tipo de decisiones que vienen desde las decisiones propias de la política inciden en nuestro comportamiento a largo plazo, ¿sí? Entonces, lo que busca la política fiscal es lograr estabilidad económica frente a las crisis económicas lógicas de la economía, a efecto de ir amortiguando y regulando esos ciclos de bonanza económica, pero también de falta de recursos económicos propios de la sociedad, ¿ok? Otro ejemplo que se me ocurre es con el COVID-19, ¿no? Hubo un descenso en la producción nacional, entonces el Estado tiene que entrar a gastar a efecto de que la economía no caiga. El segundo elemento que debe considerar la política fiscal es el desarrollo demográfico, ¿sí? ¿En qué sentido? A todo Estado le conviene el aumento de eh, sus habitantes dentro del país, porque ese aumento de los habitantes, lógicamente después son personas productivas, son personas que tributan, son personas que forman parte de la economía nacional. Entonces, el Estado debe tomar decisiones a efecto de orientar, por ejemplo, como lo manda nuestra Constitución, una descentralización administrativa, ¿no? Que no todas las personas, o puede ser también una decisión política, pero en lo ideal y lo que manda nuestra Constitución, eh, pues ir descentralizando bienes y servicios de la capital a efecto de ir eh, trasladando el desarrollo económico a las distintas regiones del país y los departamentos y los municipios que las integran a efecto de ir pues tomando decisiones estratégicas para el desarrollo demográfico del país, ¿no? E invirtiendo en su capital humano. Por ejemplo, actualmente Guatemala
está tomando algunas decisiones estratégicas que posiblemente no se verán en un corto plazo, pero se espera que tengan un impacto a largo plazo, como son las distintas inversiones o compromisos de inversión que se están realizando en materia de puertos, en materia de aeropuertos y en materia de reactivación progresiva del transporte ferroviario, ¿verdad? Que son los trenes. Ustedes creo que han tenido la experiencia o por lo menos el escuchar, ¿verdad? El escuchar que nos encontramos, ¿verdad? En algunos casos, frente a ciertos convenios, eh, ciertos convenios para poder construir puertos, podemos, eh, pues que en este caso, ¿verdad? Eh, lo que necesitamos eh, para tener, por ejemplo, centros de distribución logísticos, para tener, por ejemplo, mejores prestaciones de bienes y servicios. Son noticias que si no las han leído, los invito a hacerlo. Entonces el Estado va tomando decisiones para desarrollar ciertas áreas del país a efecto que las personas puedan, pues en este caso, tener oportunidades de desarrollo en sus distintos espacios. ¿Ok? El tercer objetivo de una política fiscal es, en la misma línea de lo que hemos venido conversando, proveer de bienes y servicios esenciales a la población, ¿sí? Como la educación, la salud y la infraestructura. Claro está que con base al principio de subsidiariedad, que ese también está en nuestra Constitución y en la ley del organismo ejecutivo, el decreto 114-97, el Estado no puede sustituir a la iniciativa privada, ¿verdad? Sino únicamente la complementa, pero en este complemento, por ejemplo, la iniciativa privada puede crear colegios privados, ¿verdad? Pero el Estado toma la decisión de complementar a la iniciativa privada, dando también una oferta de instituciones públicas que prestan el servicio de educación. La Universidad de San Carlos de Guatemala, solo que en materia superior es un ejemplo de ello, ¿verdad? La formación de universidades privadas es algo permitido por nuestra Constitución, pero el Estado tiene su propia universidad, ¿verdad? Provee un servicio a la población como lo es el de educación superior. Y ojo, que pues yo creo que justo, ¿no? En nuestra alma mater podemos ir viendo más ejemplos de esto, toda vez de que el financiamiento de la carrera de cada uno de nosotros proviene del Estado, proviene de los impuestos, ¿verdad? No es algo que nos estén, no es algo que sea gratis, sino que alguien está pagando la educación de cada uno de ustedes, ¿no? Lo que implica el pago de instalaciones, personal de servicio, todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver ustedes un ejemplo de que con los recursos que ingresan al erario público, el Estado toma la decisión de proveer bienes y servicios a la población, ¿sí? Igual pasa en salud, ¿verdad? Hay hospitales privados, pero el Estado complementa con hospitales públicos. En infraestructura, ¿verdad? Sobre todo ahora se está haciendo bastante, cada vez más común, ¿verdad? Que la iniciativa privada
construya sus propias carreteras. Recientemente acaban de inaugurar una para Retalhuleu, ¿verdad? Entre Mazatenango y Retalhuleu. Van a crear una ahorita que se le va a llamar el Corredor Verde, ahí por el Cejusa, está la VAS, ¿verdad? Entonces, ustedes ahí pueden ir viendo distintas acciones del ámbito privado, pero que el Estado tiene la obligación de complementarlo también con su propia infraestructura, ¿sí? Entonces, al final, es una decisión política dentro de los objetivos de política fiscal, cómo proveemos bienes y servicios a la población, a efecto que ésta, pues, logre ser complementada y alcanzar altos niveles de desarrollo personal, ¿ok? Y el último objetivo de la política fiscal es salvaguardar la correcta utilización de los recursos económicos, tanto directa como indirectamente, previniendo el despilfarro y la corrupción, ¿no? Lógicamente, nosotros le estamos confiando al Estado dinero de nosotros. No queremos que estén en el poder personas que se gasten esa plata, eh, por ejemplo, desviando esos recursos a las empresas de sus amigos y familiares, ¿no? No queremos que esa plata se la gasten en estar bien ellos y no y que la población no esté bien, ¿verdad? Lógicamente, no, hay ciertos funcionarios públicos que requieren ciertos servicios de seguridad y tratamiento personal, pero eso no quiere decir legitimar el abuso del uso de recursos, ¿verdad? Eh, eh, y es algo ante lo cual la población está bastante atenta, ¿no? Em, y creo yo que existen bastantes ejemplos de cómo, inclusive en gastos pequeños, existe una fiscalización muy fuerte y yo creo que legítima y válida, porque al final es plata nuestra, ¿no? Recuerden ustedes, sobre todo al anterior presidente y al actual presidente, cómo han existido distintas investigaciones periodísticas en cuanto a cómo se utiliza el dinero público para los gastos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, ¿verdad? Que es la SAAS, que sí efectivamente está llamada a proveer tanto a nivel político como a nivel personal, cubrir todas las necesidades del ciudadano presidente, del ciudadano o ciudadana vicepresidente y de sus familias. em, y esto incluye, lógicamente, el gasto en alimentación, el gasto en traslados, en gasto en seguridad. eh, Pero aún así, ¿verdad? Y no solo el presidente anterior ni el actual, sino también me recuerdo yo de un reportaje en la época del año 2016-2020 de nuestro diario, de cómo pues existen ciertos cuestionamientos de por qué se compra determinada cantidad de comida, determinado precio de comida, ¿verdad? Esos son recursos públicos que están siendo, que provienen de la producción nacional, que provienen de todos nosotros para el funcionamiento del Estado, ¿verdad? O no sé si se recuerdan ustedes también, acá en la Universidad de San Carlos, em, pues en nuestra universidad hubo también alguna vez una publicación en redes sociales de una factura de un evento pagado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, que, por ejemplo, incluía masajes para determinadas personas, ¿no? Entonces, ahí también existe una crítica ciudadana de por qué estás gastando el dinero que viene de los tributos y por qué en una factura está diciendo a nombre de la Universidad de San Carlos de Guatemala, servicio de catering, servicio de alimentación y masaje.
¿Por qué? ¿Verdad? Y algo que las autoridades tienen que aclarar, ¿no? Asimismo, como se menciona acá en el chat, ¿verdad? Y también el Congreso de la República, las personas, no sé si se recuerdan aquel caso donde hubo un aumento desproporcionado, considero yo, al salario de los diputados, ¿verdad? Pues en este caso también nosotros tenemos derecho a criticar eh, por qué te estás gastando la plata en eh, cosas, es el dinero que yo te estoy dando, ¿no? De mis impuestos, ¿por qué lo estás gastando en ello? Entonces, los objetivos de política fiscal deben perseguir un objetivo de salvaguardar la correcta utilización de los recursos económicos, ¿sí? Y en ese caso, pues nosotros como ciudadanos debemos estar vigilantes y atentos de en qué se gasta nuestra plata las autoridades, ¿no? Em, si bien vamos a tener una clase específica sobre, pues, algunos ejemplos y criterios jurisprudenciales sobre los principios tributarios fundamentales, en este contexto en el cual nosotros estamos hablando de cuáles son los objetivos de política fiscal, ¿sí? Entonces, para yo poder alcanzar esa política fiscal, tengo que recaudar plata, ¿sí? Tengo que tener la capacidad de utilizar el jus imperium del Estado, retirar la plata de la economía para trasladarla a la prestación de bienes y servicios en otro, en otros ámbitos, ¿sí? Pero esa captación de recursos no responde a una medida arbitraria, sino más bien responde a ciertos principios fundamentales. Y lo veremos, pues, lógicamente, con su fundamento constitucional, ya propiamente, ¿verdad? Pero esta clase introductoria busca presentarles a ustedes los principios básicos de la tributación, ¿no? Primero es el principio de legalidad, ¿sí? Todo tributo para que sea creado, modificado o suprimido debe realizarse mediante una ley formal, ¿sí? En este caso, al igual que el principio de legalidad en materia penal, no hay tributo si no existe una ley previa, ¿sí? Esto lo que hace es que como ciudadanos estemos protegidos frente a cualquier arbitrariedad fiscal, que el Estado de la noche a la mañana decida cobrarnos más. No, tiene que estar en ley y esa ley debe provenir del órgano legislativo, que es la institución donde por excelencia nos encontramos representados todas y todos los ciudadanos, ¿no? En teoría, ¿sí? Y esa representación ciudadana, pues tiene que deliberar, tiene que consensuar y tiene que llegar a acuerdos a efecto de crear leyes. Y dentro de ese paquete de leyes que van creando, se encuentra, em, se encuentra las leyes tributarias, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo, pero me interesa que se vayan quedando con esos conceptos, ¿sí? Otro de los principios tributarios fundamentales es el principio de legalidad, ¿sí? El principio de legalidad exige que, perdón, el de legalidad ya lo tocamos, perdón. Es el principio de igualdad, ¿sí? El principio de igualdad exige, pues, lógicamente, que las cargas tributarias sean aplicadas de forma equitativa a todos los contribuyentes sin discriminación, ¿verdad? Pero lógicamente basados en su actividad productiva, en su patrimonio, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tiene un apartamento
en zona 14 no va a pagar el mismo UCI de alguien que tiene una casita o un apartamento en zona 21, por ejemplo, ¿verdad? De la ciudad capital, sin indicar que vivir en un lugar u otro sea mejor o peor, ¿verdad? Yo amo también el lugar donde vivo y, y, y eso me da los mismos derechos y obligaciones como ciudadano. Pero lo que voy yo con esto es que, lógicamente, cada quien paga, ¿verdad? Con base a sus propias condiciones económicas, ¿sí? O, por ejemplo, no es lo mismo imponerle un impuesto a un salario de un salario alto, como pudiera ser de unos 60,000, 80,000 quetzales, a un salario pequeño, ¿verdad? Como podría ser un salario de 10,000, 6,000 o 5,000 quetzales, ¿no? Yo creo que no hay, entendemos el punto, ¿no? Que la recaudación tributaria debe responder a las condiciones particulares de cada sector de la población del cual provienen los tributos, ¿sí? Provienen los tributos, ¿ok? Y con este principio de igualdad está muy ligado, ¿verdad? El principio de capacidad de pago. El principio de capacidad de pago, ¿sí? Eh, en este caso, hace referencia, ¿verdad? A que cada quien paga sus impuestos conforme a la capacidad que tiene para pagar, ¿sí? Cada quien, muy ligado con el principio de igualdad, va a pagar lo que tiene capacidad para pagar según sus ingresos o su riqueza, ¿sí? Por eso es que en este caso, ¿verdad? También hay personas que se quejan de los impuestos. ¿Por qué estoy pagando tantos impuestos? Que no sé qué. Bueno, señor, pero es que usted tiene determinada cantidad de fincas, determinada cantidad de ingresos. El Estado tiene que tener la capacidad de captar esos recursos a efecto de poder tener, pues, el acceso adecuado a la capacidad de proveer bienes y servicios para la población, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que puede tener muchas fincas, que puede tener muchos ingresos, que tiene determinadas empresas y sociedades anónimas que están produciendo. En este caso, em, tienen, pues lógicamente, no, tal vez no harán uso de las escuelas públicas, no harán uso de los hospitales públicos, porque ellos tienen la capacidad económica para pagar sus propios tutela de servicios, pero yo a esta persona le estoy quitando dinero a efecto de pagarle esos servicios de educación, de salud, de infraestructura a una persona que no tiene la misma capacidad de pago, ¿sí? Entonces, es una forma de redistribuir la riqueza, como se los he comentado en anteriores diapositivas. Y uno de los principios para poder yo captar el dinero de las personas es la capacidad de pago. Y el último principio, principal, fundamental, ¿verdad? No, esto no quiere decir que no vamos a hablar ya propiamente en el derecho tributario de todos los principios propios de la rama, pero nos encontramos con el principio de no confiscatoriedad. Esto hace referencia a que los tributos no pueden ser desproporcionados al punto de agotar la propiedad o la renta, las ganancias del contribuyente, privándole de medios para su subsistencia o desarrollo. ¿Qué quiere decir esto?
que la imposición de impuestos no puede llegar al punto de desproveer, de quitarle completamente la riqueza a alguien, sino que debe ser mediante porcentajes razonables de cuánto dinero le podemos nosotros, ¿verdad?, captar a la persona que eh, está siendo objeto de una norma tributaria, ¿sí? Pero el Estado no nos puede quitar, ¿verdad? El Estado no nos puede quitar lo que es los recursos de forma arbitraria, de forma abusiva y de forma desproporcional, ¿sí? De forma desproporcional, sino que tiene que, lógicamente, ser proporcional y responder a una lógica de redistribución de riqueza y no de anulación de la riqueza, ¿sí? No de eliminación de la riqueza. Porque entonces en ese caso ya no hay, eh, ya no hay una lógica entre lo que tú estás eh, recaudando para el gasto público y de lo que la producción nacional está produciendo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ya las personas dirían, bueno, ¿y por qué me está quitando tanta plata el Estado? Yo ya no puedo producir. Y si la persona ya no puede producir, entonces, pues entramos en una crisis de la economía nacional y por tanto el Estado va a entrar en crisis porque ya no hay de dónde sacar plata para los tributos. ¿Ok? Entonces, esos son los principios fundamentales tributarios relacionados con esta rama del derecho que vamos a estar conociendo a lo largo de las próximas semanas, ¿ok? Yo concluiría con esto la clase el día de hoy, ¿verdad? Em, Sigo estando al otro lado del mundo. No sé si pueden ver ahí mi teléfono, pero ahí está a las 3:52 de la mañana. Entonces, y seguiré aquí la otra semana igual. Entonces, les agradezco mucho, así como yo tengo el compromiso de estar acá con ustedes, que ustedes pues también vayan em, formando parte de la clase y formando también parte de las distintas preguntas y las distintas, qué sé yo, inquietudes que vayan ustedes desarrollando, ¿sí? Para que tengamos pues un buen desarrollo de la cátedra. Créanme que los primeros días de las clases y de los cursos son bien fundamentales. A mí no me gusta perder el tiempo. Entonces, quiero que de verdad vayamos entrando a la materia, ¿sí? En cuanto a la asistencia, les comento que ahora Google Meet nos traslada una asistencia a nosotros, los catedráticos. Por ejemplo, ahorita les voy a proyectar lo que me llega a mí, a mi correo, ¿verdad? Ven ustedes acá, el 20 de julio tuvimos una reunión, ¿verdad? Que es la clase. Entonces, si yo me voy a la asistencia, abro este enlace de Excel y entonces acá ya me marca cuándo se conectaron ustedes y cuánto tiempo estuvieron en clase, ¿verdad? Por ejemplo, acá tengo el compañero Estuardo Abarca, estuvo 1 hora y 7 minutos conectado, ¿verdad? Me dice a qué hora ingresa, a qué hora sale. Entonces, todo esto es mi herramienta a efecto de poder ir llevando el control de asistencia, ¿no? Entonces, por eso también les digo, no se descuiden, porque sí, porque todo eso está siendo controlado, ¿ok?
Entonces, sin más, me están preguntando acá en el chat también eh, sobre, sobre mi teléfono y número de Classroom. Sí, con todo gusto, yo sí, Mar, voy a compartirlo también en Classroom, ¿ok? Bueno, entonces, sin más que agregar, compañeros.